Bueno, Nahum, muchas gracias por tu visita. Bienvenido a Mate Geológico. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, siempre ir un poco al paleozoico de la vida de uno. Me gustaría conocer qué es lo que te motivó a estudiar geología, qué es lo que te orientó a llevar por ahí, digamos. Pues realmente pues, es difícil de explicar, ¿no? Porque lo mío es vocacional, ¿no? Es algo que le surge a uno y que, bueno, pues decide estudiar eso desde que es muy joven, ¿no? Siempre me ha gustado, pues eso, mi entorno, que mi entorno es muy geológico. Tengo unos pliegues, tengo una magnífica cuenca sedimentaria, unas fallas, y aparte me gustaban mucho los planetas, ¿no? Los planetas me encantan, su superficie, su tectónica, todo. Claro. Y bueno, pues eso es, yo en mi caso puedo decir que soy geólogo, en este caso vocacional, ¿no? Y por lo tanto, pues esa es mi explicación, ¿no? Es algo que se me apareció un día en el camino, casi como una epifanía, y aquí estoy. ¿Y cómo después te anotaste en la carrera? ¿Directamente te anotaste o estuviste pensando un poco qué es lo que querías hacer? Bueno, lo pensé un poco. Primero me fui a trabajar y ya posteriormente, pues me decidí finalmente a estudiar, ¿no? Porque tampoco es que haya sido yo un gran estudiante ni muy buen estudiante, ¿no? Entonces, primero, después de la secundaria, me fui a trabajar unos años y ya, pues después de eso, después de esa trayectoria, pues ya me fui a estudiar, ¿no? Pero Claro. bueno, yo creo que lo tuve claro, ¿no? Yo tenía claro que lo mío era la geología, que era lo que realmente me gustaba y lo que me apasionaba, porque es que realmente puedo decir que soy un geólogo completamente de vocación y convencido de lo que hago. ¿Qué es lo que te, te gusta de la geología? ¿Cuál es esa chispa que te motiva a seguir con esta carrera? Pues me motivan muchas cosas. En los últimos años mucho la divulgación. Bueno, llevo ya 15 años divulgando. ¿A qué? No, no, Claro. ya ha pasado un tiempo, ¿no? Sí. Pero me motiva mucho la divulgación, por un lado, porque creo que la geología, lo hemos hablado antes fuera de cámara, es una cosa muy desconocida en la sociedad. Ujú. Somos una profesión muy necesaria porque nos dedicamos desde los recursos naturales a los desastres naturales, pasando por muchísimas áreas de todo, ¿no? Del cambio climático, el conocimiento del entorno, la transformación del paisaje, en fin, hacemos prácticamente de todo, ¿no? Y también, pues, yo creo que eso hace que la geología hoy en día sea muy importante divulgarla, ¿no? Estamos hablando ahora de mucha transición energética, pero bueno, ¿de dónde salen los recursos para, por ejemplo, poder fabricar los coches eléctricos, ¿no? Los teléfonos móviles, la tecnología. Bueno, pues eso es importantísimo. Pero aparte, como sociedad estamos muy expuestos a los riesgos naturales, ¿no? Y Claro. también hay que saber cómo comunicarlos, hay que poder explicarlos y sobre todo concienciar a la población. Y eso son algunas de las cosas que más me motivan. Pero Claro. también me motiva muchísimo todos los descubrimientos que se hacen todas las semanas y que se publican, que son súper interesantes y que me gusta contarlos, ¿no? Con mi manera particular de ser, pero bueno, creo que es importante que hablemos, que seamos conscientes de la importancia de la geología y que no tenemos que tener, yo qué sé, sentirnos como una ciencia pequeña, una ciencia menor. Bueno, somos una ciencia como cualquier otra, igual que hay grandes divulgadores de matemáticas o de física o de lo que sea, ¿por qué no va a haber gente que se dedica a la divulgación de la geología, aunque trabaje y no se dedique enteramente a la divulgación, pero bueno, también podemos hacerla, ¿no? Y creo que es una forma más de poner en valor el trabajo de la geóloga y del geólogo. Si no contamos nosotros lo que hacemos, no lo va a contar nadie por nosotros. Claro. Y esto de la divulgación, ¿vos lo veías como una necesidad? ¿Te surgió como una necesidad de que realmente necesitabas comunicar esta ciencia? Pues sí, también empecé la divulgación por escrito en mi blog de un geólogo en apuros, al mismo tiempo que la carrera, o sea que esa parte sí que la desarrollé muy pronto, pero yo no era muy convencido. A mí la divulgación presencial me daba como mucho miedo, ¿no? Y de hecho empecé a divulgar presencialmente por accidente. Un día falló un ponente a unas charlas porque su padre tuvo una enfermedad sobrevenida y al día siguiente quedaba un hueco. Esa fue mi inicio en divulgación, que además no fue sobre geología, pero bueno. Bueno. Empecé de esa manera la divulgación, comprobé que me gustaba y a partir de ese momento pues empecé a divulgar no solamente a través del blog y detrás del teclado, sino también en persona, ¿no? Y bueno, con el tiempo he descubierto que me encanta ir a los sitios, hablar con gente, con pequeños, con mayores, con gente todavía más mayor y bueno, creo que el público suele recibir muy bien, ya no solamente mi charla, ¿no? Cualquier evento que hacemos de geología siempre viene mucha gente, tanto geóloga como no geóloga, y eso pues nos llena mucho de satisfacción, ¿no? Que efectivamente la gente sí que quiere saber sobre eso de geología. Claro. Bueno, el tema de la divulgación, a ver, es un tema que por ahí no se lo suele ver mucho. Por ahí en el ámbito académico es como divulgación, no suele conectar tan bien, pero es sumamente importante para poder llevarle a la sociedad todo lo que se genera en la academia, ¿no? Claro, es importantísimo porque se genera muchísimo conocimiento que, por desgracia, no llega a la sociedad como debería.
Y además, todas las semanas hay publicaciones de revistas científicas y salen cosas súper interesantes y que a la gente le gustan. Pero además hay otra cosa. Cuando la gente está acabando, los chavales están acabando su etapa de la secundaria, tienen que saber a qué dedicarse después. Si no saben que la geología es una ciencia a la que se pueden dedicar, puede ser que les interese, pero que sea, bueno, como simplemente como una mera curiosidad. Si no estamos la gente que hacemos divulgación, es muy posible que esa gente que todavía no tiene decidido y que le puede interesar, nunca sepa que la geología exista como una carrera hasta que ya sea muy tarde dentro de su trayectoria académica, ¿no? Claro. Entonces creo que es doblemente importante, ¿no? Por un lado, transmitir todo ese conocimiento que se genera, que lo vemos como algo extraño, pero la geología también es una ciencia, yo siempre lo digo, es una ciencia histórica, ¿no? Que ya sé que nosotros nuestra historia siempre se expresa en términos muy pequeños de tiempo geológico, pero la historia de la Tierra y la historia de la vida también forma parte de nosotros, ¿no? Y que nosotros hayamos llegado hasta aquí se explica en parte también por cómo ha sido la geología. Pero, bueno, también está la otra parte de que eso, tenemos que inspirar a las futuras generaciones para que también se sigan dedicando a la geología, que les interese cómo se formó nuestro planeta, cómo se originó la vida, cómo se formaron otros planetas y, sobre todo, también, ya digo, los recursos naturales, los riesgos geológicos, en fin, la obra civil. Es que nos podemos dedicar a tantísimas cosas que es un campo súper grande. Me gustaría preguntarte, Nahum, ¿cómo es el tema de la divulgación de la geología, pero en distintos ámbitos educativos? Porque no es lo mismo la universidad que el primario que el secundario, y hay como que adaptarse a situaciones, ¿o no? Hay que adaptarse muchísimo dependiendo del nivel, ¿no? Yo, por ejemplo, he dado charlas, el año pasado, por ejemplo, aquí en España y también en Latinoamérica se está celebrando una cosa que se llama Geolodía y, bueno, el Geolodía es una actividad que se hace, pues, un sábado, un domingo de mayo en toda España, en cada provincia. Ahora también creo que en México, por ejemplo, se ha celebrado, en el cual pues se hace un recorrido por determinado lugar y se van haciendo unas paradas para explicar la geología de un lugar, ¿no? Bueno, pues el año pasado nosotros celebramos una actividad que se llama Mi Primer Geolodía. Íbamos a los colegios de infantil, que son niños muy pequeños, entre 3 y 5 años, a explicarles pues cosas de geología, ¿no? Y hay que adaptar muchísimo. Nos llevamos, pues eso, asteroides impresos en 3D, huesos de dinosaurio impresos en 3D, en fin, planteándonos la actividad de una manera muy diferente para poder explicarles con el lenguaje que podemos. Obviamente hay que hacer adaptaciones muy grandes a pues lo que pasa, ¿no? Desde cómo se formaron los planetas hasta por qué hay fósiles, y se pasan bomba entre 3 y 5 años. Es cierto que el mensaje no puede ser muy elaborado, pero pues, te das cuenta que los niños también disfrutan de la geología. Claro. Luego, en la secundaria, pues ya hay que adaptar mucho menos, ¿no? Muchas veces pensamos que esos chavales que están pues menores de 18 años, pensamos que no entienden muy bien la geología, porque, por ejemplo, aquí en España tenemos el problema que como asignatura suelta dentro de la secundaria, muy pocos institutos la ofertan. Pero cuando vas a un instituto y das una charla, pues tanto en cualquier parte del itinerario educativo de la secundaria, ves que están encantadísimos. Y no hay que adaptar tampoco mucho el mensaje. Se puede hacer de una manera normal, obviamente buscando siempre temas que puedan ser sencillos y más llamativos, y tampoco hay que adaptar un mensaje. Luego, obviamente, la divulgación universitaria pues es una divulgación mucho más elevada y, digamos, para profesionales, ¿no? Pero bueno, se puede hacer divulgación a todos los niveles y de todo tipo en geología. Igual que con cualquier otra ciencia, no nos tenemos que sentir mal. Si hay que adaptar un mensaje, ya sé que siempre decimos, bueno, es que hay que ser extremadamente riguroso. A un niño de 3 años no puede ser extremadamente riguroso para explicar la formación de los planetas, lo siento, pero no. Pero bueno, se les puede explicar también el mensaje y se les puede llevar la geología. Yo sé que eso a veces choca mucho con esa visión de la academia, de la divulgación de la academia, pero tiene que haber divulgación para todos los públicos y eso es importantísimo. Y cuando sean adultos, si quieren ir a actividades de geología o si quieren aprender más, van a poder hacerlo y van a tener mucho más tiempo, ¿no? Ya tendrán tiempo de ir a la universidad a ver charlas con un nivel muchísimo más alto. Bueno, esto es interesante, ¿no? Estos choques que hay entre esta rigurosidad, estos detalles técnicos. Me faltó decirle esto, pero se los puedo decir. Por ejemplo, no sé, sulfato de estroncio. Y no me va a entender que es sulfato de estroncio. ¿Por qué le voy a decir eso? No. Entonces, me imagino que tenés muchos esos choques, ¿no? Cuando te miran por ahí docentes académicos o investigadores, te dicen, ¿por qué no le dijiste esto? ¿Por qué no le comentaste esto? ¿Te suele pasar eso o no? Sí, bueno, a mí me pasa muchísimas veces el tener siempre alguna cuestión de discusión por alguna terminología. Pero, por ejemplo, yo que hago pues muchísima radio, televisión, a ver, yo no puedo decir
en un medio generalista explicar los elementos litófilos, los elementos calcófilos, por ejemplo, en el contexto de la formación planetaria. Tienes que resumir eso de una manera que lo puedan entender. Claro. Si digo esas palabras, probablemente espante a muchísima gente. Y se puede decir de otra manera sin perder la rigurosidad. Y eso tenemos que comprenderlo. Que se pueden usar alternativas, se pueden explicar con ejemplos. No todo tiene que ser como viene en los libros, en los manuales de geofísica ni de geoquímica, ¿no? Se puede amenizar muchísimo, porque además muchas veces en los medios generalistas tenemos o un espacio muy breve o tenemos, en cuanto a texto, o un espacio de tiempo muy corto, ya sea en la radio o en la televisión. Entonces tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para poder divulgar, pero tenemos que entender que tenemos que divulgar para que nos entiendan. Si no nos entiende nadie, pues la gente obviamente no nos va a prestar atención. Claro, claro. Y para vos, ¿qué tanto sabe la Sociedad de Geología, no? Porque, por ejemplo, no sé, hay capaz un volcán, pero no se le dice volcán, se le dice cerro, entonces como que no es un volcán y lo ignoro. O también el tema de que acá no hay terremotos, o es un terremoto de magnitud 2, entonces no va a pasar nada. O no sabía que había aguas subterráneas debajo de mi ciudad. ¿Hay mucho de esos desconocimientos para vos? Muchísimo, muchísimo. La geología es una ciencia que pasa muy desapercibida porque tenemos el problema de que prácticamente todo lo que ocurre está debajo de nuestros pies. Obviamente un volcán o una montaña está por encima, pero no vemos su funcionamiento interno. Y eso hace que sea una ciencia también, a veces, no sé cómo llamarlo, muy opaca, porque no vemos todos esos procesos. Nos pasa a nosotros como geólogos que muchas veces pues, nos cuesta detectar determinadas cosas o estudiar determinados procesos porque no los vemos. Obviamente ya tenemos métodos indirectos, ¿no? Pero seguimos sin verlo, no podemos hacer un corte de la tierra y mirar. Y eso pasa muchísimo y de hecho, bueno, lleva a temas pues, de supersticiones o de, no sabré cómo llamarlo, de ciencias alternativas, por ejemplo, lo de la búsqueda del agua. Pues tenemos a los zahoríes, tenemos los que predicen terremotos, claro. Tenemos mucha gente de este tipo porque precisamente hay mucho desconocimiento, ¿no? Y bueno, pues todavía eso es otra razón para darle un poco más de énfasis a la geología. Yo he llegado a discutir en televisión con un zahorí, no pasa nada, son cosas que te pueden ocurrir, pero que son necesarias. No podemos perder espacio de divulgación porque alguien haya dicho algo o haya hecho algo mal. No, nosotros tenemos que aprovechar cada hueco para intentar eliminar todas esas malas concepciones que hay de la geología o todos esos malentendidos e intentar que todo el mundo lo entienda, porque sobre todo en el tema de desastres naturales es fundamental que la gente sepa qué hacer, sepa por qué pasan y no podemos nunca vivir de espaldas al riesgo. Eso es, yo creo que es importantísimo y ya digo, es que la divulgación nos intenta enseñar para que vivamos de frente, no de espaldas. O sea, y en esto de los riesgos naturales, por ejemplo, hay como tenés como el límite que es ya generar el miedo, digamos, porque ya te vas a un extremo que está generando ese miedo en las comunidades que la divulgación no quiere generar eso, quiere contarte por qué ocurren, qué es lo que se podría hacer en caso de que ocurra, pero no llegar a ese extremismo que a veces los medios dicen de mega terremotos o tsunamis de más de 100 metros que siempre ponen. Imagino que hay que estar peleando ahí constantemente con ese periodismo por ahí. Se pelea muchísimo y de hecho en los últimos meses se ha rechazado alguna entrevista por el tema de los titulares y de lo que querían poner, porque creía que no era un mensaje necesario, que fuese realista y que no hacía falta en determinado momento de hacer. Yo sé que bueno, eso hay a determinadas personas que les puede sentar mal, pero también tenemos que educar muchas veces al periodista. No todo es que un titular gigantesco, eso se prevé un tsunami de 100 metros, un terremoto de magnitud 10. Bueno, son cosas que pueden ocurrir, pero se pueden contar de otra manera. No hace falta hacer una exageración o leer como si estuviéramos viendo una película de Hollywood sobre terremotos, ¿no? Tenemos que ser conscientes que lo que digamos va a tener un impacto sobre la gente que nos lea o sobre la gente que nos escuche. Y hay que tener cierto tacto. Y es mejor, podemos decir la verdad sin ningún problema, pero tenemos que decir todo lo que la acompaña, cómo protegernos, cómo podemos ser una sociedad más resiliente, pero no hace falta poner un cartel alarmante con color rojo y parpadeando, ¿no? Tenemos que ser realistas y tenemos que contar lo que sabemos, lo que no sabemos y la incertidumbre, pero nunca asustar, eso es fatal. Y precisamente por eso, cuando hablamos de este tema de los desastres naturales y de su divulgación, hay determinados estamentos públicos que les da mucho miedo que hablemos de eso, porque puede espantar al turismo, porque puede hacer que determinada gente no vaya a vivir en una zona. Yo creo que eso a la gente realmente le da exactamente igual, porque si fuese eso cierto, nadie viviría en Chile, nadie viviría en Japón y nadie viviría en California. Sin embargo, pasa todo lo contrario. Es que no tiene ningún sentido que vivamos de espaldas al riesgo. Tenemos que saber qué está, tenemos que saber qué podemos hacer, qué sabemos y qué no. Y una vez que tenemos eso, ya no pasa nada, tenemos que convivir con él y ya está. Bueno, acá en Bariloche ocurre algo interesante, que hay un cerro que se llama Cerro Tronador, que es un volcán en realidad, pero no le dicen volcán,
le dicen cerro. Entonces, claro, uno por ahí... Porque hay volcanes que están extintos, por ejemplo, pero le llaman volcanes todavía, no le dicen cerro. Porque geológicamente es un volcán. Pero claro, llamarle volcán a esto, por ahí siendo un lugar tan turístico, capaz por ahí llame la atención y por ahí, bueno, genera una cierta preocupación, digamos. Por este miedo a los volcanes que se suelen generar por estos extremismos a veces que se llevan a los volcanes. Entonces eso me pareció interesante lo que vos decías, ¿no? De que cómo intentar disfrazar ciertas situaciones para que no espante a las comunidades, que en realidad no es espantarlo, simplemente comunicar lo que es. Exactamente, es simplemente comunicar lo que hay. Sí que lo que uno tiene, ya te digo, bueno, que un volcán va a entrar en erupción con una potencia explosiva de la más grande de toda la historia. No hace falta poner eso. No creo que sea, es que no creo que, ni siquiera creo que pueda producir algo más que clics para leer esa noticia o para ver ese vídeo. Absolutamente nada más. Pero es que, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me llama la atención es que yo creo que a la gente un volcán, más que espantarlo, la atrae. Los volcanes son una cosa que entronca directamente con algo primitivo nuestro, no sé exactamente con qué, y cuando hay una erupción volcánica la gente no se va a verla. Sí. Tenemos los casos de las erupciones de Islandia de los últimos 2 años. Pues cada vez que hay un pulso eruptivo en la península de Rijanes, salen vuelos de cualquier sitio, vamos, pero tienen que fletar vuelos para que la gente vaya. Es increíble, cuando la erupción de La Palma en España en 2021 hubo problemas porque gente quería ir a ver la erupción, a pesar de que esta es una erupción destructiva, porque fue prácticamente una erupción urbana, gente quería ir a ver el volcán. Claro. Y obviamente los que viven allí no les hace ninguna gracia, porque están viviendo, en el caso de Islandia ahora un poco sí, porque ha afectado a un municipio, al de Grindavik, pero en el caso de La Palma estaba afectando a muchos municipios. Claro. Y ellos han tenido que convivir con ese riesgo. Pero a la gente realmente le gusta ver una erupción volcánica. La gente viaja, va a Hawái. Estamos días que también está viendo muchos pulsos eruptivos en el Kilauea muy espectaculares. Uno ve el vídeo en directo del USGS y ve el mirador lleno. Entonces, no sé hasta qué punto determinados riesgos es malo comentarlos o bueno, porque en el caso, ya digo, de los volcanes, a la gente le llama la atención y para bien. Para bien en el sentido turístico. No les tenemos tanto miedo a los volcanes por una sencilla razón, yo creo. Porque tú el volcán lo ves. Claro. Tú ves, bueno, a veces lo ves. Si es un volcán, si es un estratovolcán, ves la forma de volcán, claro. Ves sus coladas de lava y tal. Si es algo así, un fisural, bueno, eso es un poco más difícil. Pero lo ves. Lo que sí que no ves, y a lo que sí que la gente le tiene, yo creo que mucho más miedo, son a los terremotos y a los tsunamis. Porque tú el terremoto no lo ves venir. El terremoto ocurre y punto. El tsunami ves ya el agua subir, ¿no? Entonces hay determinados riesgos como con los que estamos más dispuestos a convivir. Pasa lo mismo que con las inundaciones. Las inundaciones es un riesgo con el que convivimos, que es mucho más habitual, pero lo vemos venir. La inundación, vemos las nubes, vemos las lluvias. Y eso hace que, bueno, que hay determinados riesgos como que parece que la gente los acepta de una manera mucho más natural. Los terremotos y los tsunamis ya sí que tienen como otro componente, no sé decirlo, más esotérico, porque es como la física cuántica, que no la vemos. Es algo casi mágico y que solamente lo vemos cuando tiene una influencia directa sobre nosotros. Claro. Bueno, interesante eso. Sí, yo creo que los volcanes tienen un simbolismo también, ¿no? También, bueno, en algunos casos como dioses, bueno, en otras épocas. Sí. Entonces yo creo que siempre fueron como muy respetados, creo yo, en ese sentido. Y bueno, por eso yo creo que eso que decís vos, generar ese miedo no tiene mucho sentido porque hay mucho simbolismo detrás de un volcán también. Y hay comunidades que conviven con el volcán. Claro, y otra cosa, por ejemplo, en medicina hablamos continuamente de cáncer, de enfermedades, de muchas cosas. Y no es para generar miedo, es para transmitir ese conocimiento y no pasa absolutamente nada. Incluso a veces pues hablamos de enfermedades pues, con un pronóstico muy malo y se habla de manera habitual porque las noticias de medicina ocupan mucho más portada que las noticias de geología, ¿no? Entonces hay que simplemente, yo creo que saber cómo comunicar y sobre todo, yo sé que a veces es difícil, sobre todo en situaciones de crisis, comunicar bien es complicadísimo porque hay mucha presión, las cosas ocurren muy rápido y a veces es complicado. Pero se puede hacer y se puede hacer de una manera, de hecho hay artículos que hablan sobre cómo comunicar en situaciones de crisis y yo creo que no es que solamente se pueda, sino que además se debe comunicar y se debe poder hablar porque también cuanta más gente sepa a lo que estamos expuestos, más protección puede haber. La sociedad puede ser más resiliente y va a estar mucho más preparada. Y eso es el primer paso de una pirámide de protección que nos puede salvar la vida en un momento dado. Y para vos, porque a veces yo me pongo a pensar el rol del geólogo. A veces se dan como ciertas decisiones, ciertos debates, por ejemplo, políticos, sociales,
sobre inundaciones, sobre erupciones volcánicas, sobre terremotos. Pero es el geólogo como que lo veo como que está mirando el debate, pero no se mete tanto en el debate. ¿Cómo vos ves el rol del geólogo en esas situaciones? Pues yo creo que el principal problema que tenemos nosotros es que como hemos sido una ciencia así, como ya digo, como secundaria, que hemos estado detrás del telón tanto tiempo, muchas veces no formamos ni siquiera parte de esos comités de decisión. Claro. Y eso es un problema. Sí. Ahora, afortunadamente, pues ya estamos un poco más dentro de las instituciones, pero aún así todavía falta mucho por hacer. Hay, por ejemplo, en cuestiones de planificación urbana, en muchos sitios ni aparecemos. Sí que es verdad que aparecemos en la norma sismo resistente porque no tenemos más remedio que aparecer, Claro. pero en otras cosas no aparecemos, ¿no? Uh-huh. Es importante que hay muchos condicionantes geológicos para prácticamente todos los fenómenos que ocurren en nuestro planeta. Y si no estamos nosotros, ¿quién va a contar cuáles son esos condicionantes y cómo podemos mitigar lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, pues eso, esto es una lucha que tenemos que seguir haciendo, pero para eso necesitamos que nosotros seamos los primeros convencidos de la importancia de nuestro trabajo y que estemos dispuestos a perder un poco de tiempo y a comunicarlo y a contárselo a la gente. Es decir, ahora, bueno, sobre todo porque en nuestra lengua ahora está habiendo mucho auge en la divulgación, pero hace 10, 15 años es que éramos 4, claro, literalmente. Y ahora, afortunadamente, cada vez hay más. Y eso pues es algo que por un lado, es bueno y por otro nos tiene que llenar de mucha satisfacción. Pero aún así, todavía falta que haya más gente de nuestras ramas que se levante, que hable, que a todos los niveles, en su comunidad, en su país, a nivel internacional, en todas esas partes, porque ciencia se hace en todos los países, avances se hacen en todos los países y hay que aprovechar cualquier oportunidad para contar lo que hacemos y que la gente diga, ¡uy, hay geólogos! ¿Qué hace esta gente? Por lo menos que nos sepan ubicar y que alguien diga, pues estos son importantes para que puedan mejorar nuestras planificaciones urbanas o la de las infraestructuras o la de la minería, cualquier aspecto. Claro. Bueno, eso es interesante, ¿no? Pues también yo creo que esto de la comunicación también es fundamental para explicar, ¿no? Esto de los minerales, por ejemplo, hoy en día las tierras raras que se están poniendo de moda. Cómo esto de las tierras raras también cambia todo el aparato geopolítico. Y realmente todo eso hay toda una geología que está por ahí detrás, digamos, como la geología que se mete en estas cuestiones geopolíticas, ¿o no? La geología es que subyace absolutamente todo lo que hacemos y la tierra rara pues muchísimo más, son unos 17 elementos que son fundamentales para la tecnología y en el momento en el que un país acapara pues el 70% de la producción y el 90% del procesado, todos los demás países tenemos que ir a acabar trabajando con ese país, ¿no? Es el Claro. caso de, ahora que está hablando mucho de China, ¿no? China tiene una capacidad de producción y una capacidad de procesamiento que es prácticamente un monopolio, pero claro, es verdad que tierra rara, bueno, concentraciones a lo mejor económicas no hay en todos los sitios para que podamos ir a explotar, a pesar de que algunas son bastante abundantes. Pero, ¿por qué los demás países no hemos hecho como China y hemos aprendido o hemos desarrollado técnicas de procesamiento? Podríamos haberlo hecho. Pero, ¿qué pasa? Vivimos de espaldas a nuestras necesidades, vivimos de espaldas a los recursos. ¿Por qué? Porque la minería es algo que da mucho miedo, la minería es algo que genera impacto visual, impacto medioambiental, impacto social, pero es que a veces tenemos que abordar las necesidades desde nuestro propio territorio, porque tenemos esa visión de que la extracción de recursos naturales, no solamente de las tierras raras, sino de cualquier otro, los diamantes, el petróleo, el carbón, lo que sea, como lo sacan otros por nosotros y nosotros no vemos cuáles son los efectos, pues para nosotros es algo totalmente limpio y algo totalmente inocuo. No. Bueno, a lo mejor tenemos que empezar a depender también de nosotros mismos, ya no solo por cuestiones geopolíticas, sino también por cuestiones ambientales, de derechos humanos, laborales, etcétera. Y esa es una parte que nunca se ve en este caso por ejemplo, del problema de las tierras raras, ¿no? Que también se habla mucho por el tema de Ucrania, es que últimamente las tierras raras se están convirtiendo ya en algo que es permeable también a todo, absolutamente todo. Claro. No, eso es interesante, ¿no? Porque también se habla mucho de desarrollo sustentable o sostenible, ¿no? Y a veces, para algunos es una utopía, para otros dicen no, que es posible. Y justamente la geología viene a aportar nuevas ideas, ¿no? De cómo, por ejemplo, recuperar el paisaje después de una extracción minera. Por ejemplo. O también qué materiales se puede usar para rellenar ciertas canteras, por ejemplo. Entonces, como que yo creo que también está bueno estos temas para dar también una línea investigativa a la geología. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Yo creo que la gente se queda, por ejemplo, en el caso de la minería, la gente se queda, la memoria o la retina se queda grabado el desastre minero. Y que por ese desastre minero que ha contaminado una zona o en el que han muerto trabajadores, nadie ha pagado nada. Claro. Entonces, claro, la gente tiene miedo porque sabe, bueno, vale, la minería va a producir durante 20 años
trabajo en la zona, a lo mejor una zona deprimida o que una zona donde la gente se está yendo porque no hay ninguna otra cosa, va a producir trabajo, pero a cambio va a generar un impacto ambiental, un impacto visual, y si pasa algo y la mina se abandona porque a lo mejor deja de ser rentable, ¿quién va a pagar toda esa restauración? Claro, la gente dice, joder, es que entonces sí que le tengo miedo, ¿no? Porque sí que va a tener un impacto, porque puede pasar cualquier cosa. Y yo creo que eso es lo que muchas veces le hace daño a la minería, ¿no? Que eso, quien ha explotado la mina, si hace algo malo, luego quien lo tiene que recuperar es el Estado, en vez de recuperarlo quien ha hecho el daño. Y eso hace mucho daño. Claro. A pesar de que, como tú has dicho, hoy en día existen técnicas para la restauración minera, que estamos en el siglo XXI, por Dios. Claro. Entonces, la minería ha cambiado mucho desde los romanos. Sí. Yo creo que es algo que también tenemos que aceptar. Y como tú dices, el desarrollo sostenible. Si es que más sostenible que hacerlo tú, en vez de mandarlo a hacer a otro país que tienes que transportar y procesar en otro país miles y miles y miles de toneladas de roca, a traerla. En fin, no tiene mucho sentido cuando uno tiene los recursos. Eso claro. Desde luego. Sí, tal cual. ¿Y qué opinas de esto ahora que está surgiendo mucho el tema del geoturismo? Veo que el tema del geoparque es como que está trayendo a la geología atracciones turísticas, que me parece algo súper interesante. Buah, es una maravilla. Aquí en España somos el segundo país del mundo con el número de geoparques después de China, y realmente pues es una nueva revolución en cuanto a turismo, ¿no? Porque es un turismo diferente al turismo típico pues, de playa o de ciudad, y es un turismo también un poco de algún modo educativo, en el sentido de que un geoparque pues tiene cosas musealizadas, tiene paneles informativos, tiene sobre todo guías turísticos que te pueden llevar a ver determinadas cosas y a explicarte la geología. Y eso es fundamental, y además es importantísimo porque muchas veces los geoparques se hacen en zonas donde pues ahora mismo pues hay mucha gente que se va porque no hay trabajo, son zonas normalmente más muchas veces interiores, donde, salvo excepciones, donde no hay otro tipo de trabajos, y se están creando muchas empresas de turismo, de geoturismo en este caso, turoperadores que llevan visitas allí. Y eso es importantísimo para revitalizar las zonas, y además de una manera mucho más sostenible, porque repartimos un poco el turismo por todas partes. Y además es una oportunidad perfecta para introducir a la gente en la geología. Yo sé que esto puede parecer un poco raro, pero joder, el turismo no solamente está para dormir y para beber, sino también para poder ver cosas y poder aprender. Y el hecho de que el geoturismo esté en auge, yo creo que es una cosa maravillosa, y espero que en los próximos años nos den muchas sorpresas, porque además, al mismo tiempo, el geoturismo nos ayuda también, además de poner en valor una zona y de atraer público y de generar ingresos, también es una forma de, digamos, remover la investigación, ¿no? Y eso también es importantísimo. Y de proteger el entorno, que también a veces se nos olvida que el geoturismo también nos ayuda a proteger nuestro entorno. Entonces, bueno, pues yo creo que es una cosa muy buena, y espero que el mundo se vaya dando cuenta de la importancia de los geoparques. Sí, tal cual. Bueno, yo por ejemplo ahora estuve haciendo algunos pequeños videitos de rocas ornamentales en las calles de Buenos Aires, por ejemplo, porque está bueno porque, a ver, son cosas que uno pasa desapercibido, ¿no? Mira la pared, mira el piso y sigue derecho, ¿no? Y a veces después ves a estos pisos, todas esas rocas están rotas, digamos, porque a veces se las roban o demuelen el edificio. Entonces, yo creo que está bueno darle ese valor a esas rocas que no solamente tienen una historia geológica, también es parte de la historia de la ciudad también. Claro, el tema del ¿cómo se llama esto? De la geología de la ciudad es importantísimo. Tenemos infinidad de rocas ornamentales que nos cuentan una historia sobre qué materiales eran más abundantes en una época, qué canteras se extraían, qué técnicas se usaban, y al mismo tiempo podemos contar la geología de esas rocas. Son sedimentarias, son ígneas, son metamórficas, que tienen fósiles, tienen minerales, y eso es una cosa preciosa para poder contar, ¿no? Y entronca directamente con nuestra historia humana, porque estamos haciendo aprovechamiento de unos materiales geológicos para embellecer una puerta, una ciudad, un entorno, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? También poner en valor, donde no podemos ver una geología directamente, también la geología que forma parte de nuestro día cotidiano, porque para nosotros ya pasan desapercibidos, pero hay unos materiales geológicos que nos cuentan una historia también. Bueno, Nahum, me gustaría preguntarte cómo es tu día a día como divulgador científico, cómo es el detrás de Geólogos en Apuro, detrás de esos videos, esos pequeños reels, cómo es el día a día. Bueno, pues muy bien. La verdad es que mis días son... depende, ¿no? Yo ahora ahora investigo en geoarqueología, pero bueno, yo lo que hago todos los días es... Hay días que más y que menos. Leo las noticias de geología, estudio qué es lo que puedo contar, qué es lo que puede ser adaptable para el público general, y posteriormente pues eso hago artículos, de vez en cuando escribo artículos para algunos blogs, otras veces hago vídeos cuando es un material que se puede hacer
que se puede hacer en breve y sobre todo también muchas veces lo que hago es buscar tendencias en internet que tengan que ver con la geología para poder explicar, si no mejor, poder explicar determinadas cosas que tengan que ver un poco con las geociencias, ¿no? Eso requiere muchísimo tiempo porque a veces es difícil buscar entre tanta cosas, pero bueno, es un tiempo que es verdad que le quito a mi vida, en el sentido de que no es una cosa que hago laboralmente, claro, pero sí que es importantísimo porque creo que a mí me enriquece porque aprendo y al mismo tiempo me ayuda a contarlo y también pone en valor las investigaciones de otros compañeros y compañeros que se dedican a las geociencias, ¿no? Y, por ejemplo, yo escribo en la Cátedra de Cultura Científica del País Vasco, tienen un blog que se llama el Cuaderno de Cultura Científica. Cada 2 semanas pues destripo un paper sobre geología planetaria para todos los públicos, ¿no? Y se aprende muchísimo, no solamente leyendo el artículo, sino escribiéndolo. Yo creo que el que más aprende soy yo, ¿no? Porque claro, leo cosas muy de vanguardia que tengo que transformar en algo que sea legible y entendible por el público general. Es algo a lo que le dedico muchas horas para que tenga un resultado, pues eso, entendible y que la gente pueda también disfrutar, ¿no? Claro. Y bueno, pues eso es el día a día de un divulgador, ¿no? Intentar siempre, ya digo, muchas veces coger muchas llamadas de teléfono porque siempre pasa alguna cosa y te llaman pues los medios de comunicación, claro, te llaman compañeros y compañeros, o tienes que buscar a alguien, por ejemplo, de una rama de la geología que tú no dominas para que pueda intervenir en esos medios. Eso también pasa muchísimo. Y bueno, pues eso es un día a día de la divulgación. Mucho leer, mucho ver qué podemos adaptar y sobre todo mucho tiempo aprendiendo. No, yo lo uso, por ejemplo, una manera de canalizar un poco toda la información, porque a mí me gusta toda la geología. No tengo como algo así como muy especial. Entonces como que lo uso para canalizar todo eso, porque es como que hay tanto en geología hoy en día y cada vez hay más cosas que lo veo como una manera, por lo menos, bueno, de asimilar esa información y canalizarla por algún medio, digamos. Claro, al final es que es una forma de también nosotros de modernizar nuestro conocimiento. La tectónica de placas que yo estudié, tampoco estudié hace tantos años. La tectónica de placas que yo estudié no es la tectónica de placas que hay hoy. Obviamente, a grandes rasgos sí es la misma, pero han cambiado de cosas que yo he tenido que reformarme. Ahora soy otro geólogo diferente al que acabó la carrera, obviamente. Bueno, imagino cómo fue esto de la geología planetaria, ¿no? Una disciplina que viene a romper casi todas las barreras que uno venía leyendo de los libros de introducción a la geología. Bueno, pues es que al final, igual que los biólogos han hecho su anatomía comparada para comparar los distintos organismos vivos y poder entender la evolución, nosotros también podemos hacer una anatomía comparada de la Tierra con el resto de planetas. Nos hemos formado en el mismo sitio, de la misma manera, y tenemos muchas partes que son iguales. Otra cosa es el desarrollo evolutivo que han tenido y las diferencias composicionales que, dependiendo de dónde te hayas formado, pero los procesos a grandes rasgos han sido los mismos y nos hemos formado de una manera más o menos simultánea. Y eso es importantísimo para comprender por qué, por ejemplo, la Tierra, Venus y Marte son 3 planetas que no se parecen en absolutamente nada. Hoy, que es posible que al principio sí que se parecieran mucho, ¿no? Pero hoy son diferentes. Venus tiene una temperatura media de 480 grados de día y de noche y Marte es un desierto totalmente frío con temperaturas negativas en torno a muchísimos grados bajo cero, ¿no? Sin embargo, la Tierra, que está en medio, tiene un clima agradable, unas temperaturas agradables, agua líquida en la superficie. ¿Qué ha pasado, no? O, por ejemplo, cómo cambia nuestra imagen de las cosas según las vamos conociendo. En el caso de Venus. Venus para nosotros era un planeta muerto. ¿Cómo es posible que un planeta como del tamaño de la Tierra, más o menos con la misma composición, esté muerto? No, es que no veíamos la actividad geológica. Y ahora, por ejemplo, estamos revisando datos de hace 30 años y descubriendo que Venus estaba vivo, solamente que no éramos capaces de verlo. Claro. Y así con todo, ¿no? Porque, claro, al final nuestro planeta forma parte del sistema solar que ha sufrido una evolución en 4.500 millones de años de historia. Y esa evolución ha sido diferente dependiendo del planeta en el que estábamos, ¿no? Y quizá por eso esa evolución explica que hoy nosotros estemos aquí y en otros planetas pues aparentemente no hay absolutamente nada vivo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es importante que la geología planetaria también se coloque un poco, no en el centro del discurso, obviamente, pero es una forma con la que podemos entrar muy bien en la divulgación, pero en el público me refiero, claro, porque a la gente le llama la atención los planetas, el espacio, todos estos temas así un poco más lejanos, le llaman mucho la atención y es una forma estupenda para introducir la geología sobre todo a los chavales, a partir de eso, de los 10-12 años, anda a los planetas y puedes hablarles de geología. Yo muchas veces, cuando me toque ir a un instituto, hablo de geología planetaria. Yo que la geología de la Tierra ni la cuento. ¿Por qué? Porque sé que eso, claro, van a ver cosas parecidas a la Tierra,
redes fluviales, volcanes, terremotos, desiertos de arena, desiertos de lo que sea, ¿no? Mares de hidrocarburos, en fin, auténtica locura. Y eso sé que lo van a entender, porque es algo que pueden relacionar con lo que conocen en la Tierra. Y eso, ya digo, que les llama mucho la atención y les despierta esa chispita dentro de la geología. Bueno, ese combo que me comentabas, Venus, Tierra y Marte, que es hermoso, ¿no? Porque ves los contrastes. Y es interesante, ¿no? Parece como que Venus parece el principio de la Tierra en esos momentos del Precámbrico y Marte parece como lo que va a pasar a futuro. No hay agua, las placas tectónicas casi que no están muertas y queda todo lo que quedó de antes, digamos. Es muy interesante esos contrastes que hacen. Sí, es muy interesante porque, de hecho, a veces pensamos que Venus se parece a la Tierra en un sentido, al inicio, porque el régimen tectónico que tiene ahora incluso podría ser parecido al que tuvo la Tierra en el principio. La tectónica de placas es algo, entre comillas, relativamente moderno. No existía. La Tierra no nació con la tectónica de placas, es un proceso que se dio posteriormente. Sin embargo, el régimen tectónico que tiene Venus, en teoría de placa única, sería como funcionaba nuestro planeta en los primeros cientos de millones de años o incluso miles de millones de años de nuestra historia, ¿no? Entonces sí que podemos ver esa evolución, ¿no? Entre ese mundo mucho más caliente y mucho más infernal y la Tierra que tenemos hoy, ¿no? Que ya tiene un régimen muy diferente, donde hay ciclos pues, de captura del carbono, de captura de movimiento, de transporte de materias de la superficie al interior, transporte de energía hacia afuera, en fin. Es una cosa que se puede, ya digo, introducir muy bien y que es muy interesante también de cara a explicar pues cómo se pudo dar la vida y cómo pudo evolucionar la vida de la Tierra y en otros lugares no, o es más difícil, por ejemplo, que se alcance una etapa de vida compleja. Claro. Y también hay muchos más investigadores metiendo la geología dentro de la ecuación de la vida porque si no, parece que es muy difícil de explicar sin la geología, desde luego. Claro. Bueno, y qué interesante esto de los análogos terrestres, ¿no? Que se suele usar para tener como un lugar de referencia en la Tierra para compararlo con otro planeta. Importantísimo. Los astronautas, por ejemplo, que es el primer caso que me acaba de venir a la cabeza, tienen que entrenarse en algún sitio. Si vamos a ir a la Luna, por ejemplo, ¿dónde se van a entrenar los astronautas? Pues en sitios donde puedan ver rocas similares, materiales similares a los que se van a encontrar cuando vayan, por ejemplo, a la Luna. Para eso tenemos que usar análogos planetarios en este caso. Pues bueno, aquí en España, por ejemplo, en las Canarias se están usando mucho para entrenar a los astronautas de la Agencia Espacial Europea. Claro. En los 60 pues, se usaban partes de Estados Unidos, incluso los cráteres formados por las erupciones, por las explosiones atómicas, para ver qué tenían que buscar, ¿no? Sobre todo, pues eso, los fragmentos de vidrio volcánico, este tipo de rocas más, así un poco más raras y con las que menos estamos habituados en muchos sitios. Bueno, pues aprender a diferenciar, ¿no? Y para eso se pueden usar los análogos planetarios. Obviamente se pueden usar para muchas más cosas, porque un análogo planetario ya no solamente tiene que ser algo que veamos en el paisaje, en el relieve. Los análogos planetarios pueden ser también en el laboratorio, en reacciones geoquímicas, en prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra, claro, y que sea un proceso con el que podamos comparar lo que ocurre en otro planeta, ¿no? Hoy, por desgracia, muchas de esas cosas de análogos planetarios tenemos que hacerlas en el laboratorio porque esas condiciones no existen en nuestro planeta. Claro, claro. No, bueno, es interesante. Lo de geología planetaria yo creo que es muy, muy interesante, ¿no? Hasta uno siendo geólogo, ¿no? Porque uno se pone a leer después de lunas heladas, ¿no? Con hielos de distintos tipos, de tipo 5, 4, de presiones, claro, a distancias. Y realmente es increíble cómo en condiciones tan distintas de presión, temperatura, a distancias del Sol, podemos ver los mismos paisajes geológicos en otros planetas y en la Tierra, digamos. Es impresionante cómo condiciones tan distintas, casi formas o procesos geológicos similares, digamos. Sí, sí, es muy, muy llamativo, ¿no? De hecho, tú a veces vas siempre pongo el mismo ejemplo también, vas a un instituto y pones una imagen de una luna helada, pones una imagen de la luna de la Tierra y les dices de qué están hechas y te dicen que de lo mismo. No están hechas de lo mismo. No tienen la corteza, está formada por hielo, pero geológicamente para nosotros se comporta prácticamente de la misma manera que la roca. Claro. Y eso da, pues esos formas del relieve extremadamente parecidas. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que en Titán íbamos a encontrar un ciclo del agua, pero formado por hidrocarburos, en el cual íbamos a encontrar dunas que son de arena, pero de arena no? Están formadas probablemente por hielo de agua y por compuestos orgánicos, los granos de arena. Claro. O sea, que no es arena en realidad, es lo que nosotros llamamos arena como análogo. Y vamos a encontrar ríos. ¿Ríos de qué? A menos 180 grados. Ríos formados por la erosión que forman los hidrocarburos, con las mismas formas que en nuestro planeta. Se están estudiando formas que parecen kársticas en Titán, a menos 180 grados y donde no hay roca. ¿Ve? Eso quiere decir que hay muchos procesos
que no se dan en los mismos ambientes, que no se dan en condiciones similares, pero que son exactamente iguales o extremadamente parecidos a los de la Tierra. Y eso es importantísimo porque es un espejo en el que nos podemos mirar, ¿no? Y eso pues llama mucho la atención, ¿no? O el caso de Marte, que sería muy parecido, entre comillas, mucho más parecido que la Luna a la Tierra, pero en el que ya no funcionan muchos de los procesos que vemos fósiles en su superficie, ¿no? Claro. Y que incluso pudo tener procesos que no se dieron en nuestro planeta, pero que todavía tenemos que descubrir, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que lo hace la geología planetaria pues, también muy interesante, ¿no? Una geología, pero con sabores muy diferentes, porque cuerpos en nuestro sistema solar, la diversidad de paisajes, de cuerpos y de historias geológicas es realmente increíble. Solamente hay que ver, si uno se fija en los satélites de los gigantes gaseosos, bueno, pues tiene geología para aburrirse. Por muy pequeña que sea la Luna, tiene una historia increíble. Claro, claro. Bueno, es interesante esto, ¿no? Tenemos, bueno, geoturismo, geología planetaria, ¿no? Que son estas disciplinas que también, cómo cuentan las historias, ¿no? Está bueno para divulgarlas y cómo integrar, por ejemplo, a los más chicos a la disciplina de la geología. Pero algo que me llamó la atención que me dijiste es, por ahí la ciencia de la Tierra no están tan adecuadas a los planes de estudio de las secundarias o primarias. ¿Eso es porque no les interesa o por qué opinas eso, que no estén tan en esos planes de estudio? Yo creo que en parte es culpa de la geología, o de los geólogos en este caso, porque teníamos que haber estado y luchado porque la geología fuese una parte más importante del sistema educativo. Bien. Es importante porque, repito, todo subyace a la geología. Nosotros estamos encima de la Tierra, no estamos encima del aire. En el momento en el que tú quitas la Tierra de la ecuación, es que te falta prácticamente todo. Y tenemos que seguir luchando por estar dentro del sistema educativo, por poder explicar la Tierra. Yo no quiero que la gente sepa la geoquímica del oro, que no me interesa ni a mí, la verdad. Pero creo que sí que deben de saber un mínimo sobre nuestro planeta, sobre cómo funciona, sobre qué recursos tenemos, sobre cómo podemos protegernos, sobre los riesgos naturales, porque hace una sociedad mucho más informada. Ya digo, es una ciencia como cualquier otra y es una ciencia de la que podemos saber lo mismo que de cualquier otra. No es una ciencia difícil, es una ciencia agradable, es una ciencia divertida y que tenemos que luchar porque vuelva a formar parte del sistema educativo. Ya digo, es que no hace falta que la gente se sepa todas las teorías anteriores a la tectónica de placas, ni nada complicado, simplemente saber por qué estamos aquí, saber cómo funciona un poco nuestro planeta, y eso yo sé que además va a ser bueno para la sociedad porque vamos a aprender también que nuestro planeta es un sistema en funcionamiento, un sistema conectado, y que lo que hacemos aquí tiene repercusión en otra parte del planeta, ¿no? Y eso, si no se ve de una ciencia como la geología, que es una ciencia integradora y es una ciencia global, no se hace desde cualquier otro sitio. Claro. Y eso o lo aceptamos nosotros como geólogos y hacemos fuerza porque volvamos a formar parte del sistema educativo, por lo menos de una manera más obligatoria, o realmente vamos muy mal. Bueno, Nahum, me gustaría que me cuentes esta línea investigativa que me comentaste hace recién, la geoarqueología. ¿De qué trata? ¿Qué es lo que estás trabajando? Me parece muy interesante. Bueno, pues yo estoy trabajando en el aprovisionamiento de materias primas en el Paleolítico, sobre todo de rocas silíceas, es decir, sile, jaspe, en fin, todas estas rocas silíceas que tienen buen corte, ¿no? Y bueno, lo que intentamos es estudiar la procedencia de estas rocas para saber cuáles eran los patrones de movilidad en el territorio, importantísimo, si tomaban decisiones tecnológicas, es decir, bueno, ¿por qué cogían este recurso que tienen un poco más lejos en vez de este que tienen un poco más cerca? ¿Era porque el corte era mejor, le gustaba más el color? O, por ejemplo, si había redes de intercambio. Claro. O incluso si la evolución del paisaje, que ha ocurrido no a escala humana de 1 año o de 2 años, sino a escala de miles de años, ha condicionado la accesibilidad de esos recursos. Y eso es básicamente lo que yo estoy haciendo ahora, intentar encontrar cuáles son esos orígenes de las materias primas y a partir de ahí, con los yacimientos arqueológicos, yo me dedico sobre todo al paleolítico, bueno, pues descubrir o intentar descubrir por qué cogían unos materiales, de dónde era la procedencia más certera de esos materiales que tenían, porque obviamente no podemos viajar atrás en el tiempo y ver cómo lo cogían. Y es importantísimo, ¿no? Porque eso va a permitir reconstruir, pues eso, cómo era la cadena operativa desde que encuentran el material hasta que construyen la herramienta lítica. Y eso es básicamente a lo que me dedico ahora: cartografía, análisis del paisaje, análisis del movimiento de las rocas, análisis de las propias rocas, tanto en lámina delgada como en geoquímica, para intentar asignar pues, posibles procedencias de esos materiales. Y a partir de ahí, pues reconstruir la historia de ese material, de dónde proviene y ver cómo se pudieron hacer con él. Bueno, esto es interesante porque
Siempre en geología solemos hablar de miles de millones de años, siempre ese millones de años tan interesante que a veces ni yo lo entiendo tampoco, a veces es un tiempo muy filosófico a veces. Pero vos estás trabajando con la historia un poco más de la humanidad, miles de años, ¿cómo es ese contraste de tiempos? Yo estoy en torno a los cientos de miles de años y miles de años. Claro. Me muevo en esa horquilla, ¿no? Entre los 300.000 años y cosas ya un poco más recientes. Es un cambio difícil, pero en realidad tenemos la suerte de que también han ocurrido muchos cambios. Es decir, es una historia muy variada. Parece que a la escala geológica no ha pasado nada, pero en 300.000 años han habido edades del hielo, han habido cambios de los niveles de base de los ríos, sí, y el paisaje ha cambiado muchísimo. Y eso hace que sea, pues, muy divertido, muy entretenido. A veces te encuentras con muchas sorpresas porque han cambiado más cosas de las que tú te pensabas. Han cambiado las formas, a lo mejor simplemente el cambio de base en un río ha provocado una erosión que ha dejado al descubierto unos materiales que a lo mejor 10.000 o 15.000 años antes no lo estaban. Y todo eso, bueno, pues te hace una historia que es muy reciente, pero que al mismo tiempo tiene muchas etapas. Y el hecho de que haya sido reciente, pues nos permite descubrir esas etapas con mucho más detalle. Si estuviese hablando de la historia hace 50 millones de años, probablemente me costaría mucho más reconstruir esas etapas porque una parte de la historia ya la geología se hubiese encargado de borrarla, ¿no? Claro. Pero bueno, sí que es cierto que a veces nos cuesta un poco cambiar la escala temporal, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados casi siempre a hablar de millones de años. Cuando uno baja a los cientos de miles o a los miles, ya como que se le agolpan los eventos en la cabeza y a veces incluso es difícil de asumir para nosotros. Pero también digo una cosa, en geología tenemos mucho trauma con el tema de los millones de años, pero hablamos a veces de millones de dólares, de billones de dólares, sí, y no pasa absolutamente nada. Sí. Es decir, la gente no tiene ningún problema en asumir cientos de millones de dólares, pero tiene problema en asumir que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. ¿Por qué? Si es un número más pequeño que los millones de dólares de la Reserva Federal. O sea que no tenemos que también pensar en eso, ¿no? De comunicar que los millones no son nada, son cosas que se acumulan como el dinero. Sí. No, es interesante eso. A veces yo, al cuaternario, digamos, uno lo ve como la punta de un alfiler, lo más sí, reciente, digamos, pero la cantidad de información que hay y la cantidad de cambios que hubo a veces en miles de años simplemente o en cientos de años. Porque bueno, como decís vos, estas etapas glaciares, avance del nivel del mar, también cómo van cambiando los niveles del río, avalanchas, terremotos, volcanismos, que también los volcanismos no hace falta que sean millones de años, puede ocurrir tranquilamente mañana, claro, y me cambia el paisaje totalmente. Que eso es interesante, un poco lo vi, estaba viendo erupciones del monte Santa Elena, del volcán Santa Elena, y cómo cambió el paisaje de un día al otro es impresionante. Claro, además hace unos días cumplía años la erupción más grande que ha tenido en las últimas décadas, ¿no? Esa que cambió, como tú dices, cambió el paisaje en cuestión de minutos. O sea, que esa erupción lateral cambió para siempre su morfología. Pero es que, claro, nosotros tenemos que pensar que cuanto más cerca está el tiempo que estamos estudiando de nosotros, tenemos mucha más resolución temporal y vemos muchos más cambios. Conforme nos vamos yendo hacia atrás, los cambios cuesta mucho más verlos porque las cosas se van borrando, los eventos se van superponiendo y borrándolos unos a los otros y se va comprimiendo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aunque parezca que ha ocurrido poco en miles de años, en realidad tenemos tanta resolución que han ocurrido muchas cosas. Quizás si pudiésemos ir atrás en el tiempo y ver 5 millones de años atrás, pero con esa resolución temporal, veríamos que han ocurrido también muchísimas cosas de 5 millones de años. Solamente que ahora, claro, nos cuesta mucho más reconstruirlas porque nuestro planeta cambia, nuestro planeta en su día a día sigue evolucionando. Nuestro planeta no ha parado de moverse desde que se formó. Y eso tenemos que aceptar que el planeta de hoy no es el mismo de mañana. No, ahora esto interesante de la geoarqueología que me interesó mucho es el tema de cómo las comunidades antiguas, las civilizaciones ancestrales, digamos, conocían más de geología, si bien no estaba llamado geología en esos momentos, pero conocían mucho de las rocas, conocían de la tierra. Yo me acuerdo del caso que vi de México, estos símbolos que representaban los terremotos, con laollines, le decían. Realmente me dejó sorprendido porque es impresionante lo que sabían, se comunicaban con la tierra y tenían esa interacción que por ahí hoy en día capaz no se suele ver tanto, digamos. Claro, pero es que dependían de su territorio, dependían de sus recursos, tenían que conocerlos. Obviamente hay cosas de las que no nos han llegado testimonios ni orales ni escritos ni de ninguna forma porque podemos decir son prehistoria, ¿no? Pero esos conocimientos se transmitían para que las generaciones siguientes supieran dónde aprovisionarse de los recursos, supiesen, me imagino que también habría una transmisión histórica, por eso acabas de contar tú de los terremotos, no de esa simbología, pero claro que vivían esos eventos.
por supuesto que sí que lo vivían, ¿no? Entonces, sabían obviamente de su medio y muchas veces, incluso sabemos que en la prehistoria, probablemente en Francia, hay los primeros registros en algunas cuevas de las últimas erupciones que hubo en Francia hace miles de años, ¿no? Porque al final todo tiene un impacto sobre esas personas que vivían en ese momento allí. Pero claro, como nos llega tan poco y nos llega ese conocimiento tan fragmentado, nos cuesta muchísimo saber lo que realmente sabían. Y obviamente estaban quizás mucho más relacionados con la geología que nosotros. Claro. Nosotros la geología, si no queremos en nuestro día a día, la sal que echamos a la comida o la arena del gato es lo único que tocamos de geología, pero esa gente tenía que tomar decisiones en el medio para poder sobrevivir, ya sea para fabricar sus herramientas, para vivir dentro de una cueva o para salvarse de una inundación, pero tenía que tomar decisiones. Seguramente tienen mucho más contacto con la geología del que nosotros nos pensamos. Claro. Bueno, algo interesante en esto de, ya que estábamos hablando del cuaternario o la geomorfología, ¿no? El factor antrópico, ¿no? Cómo ha moldeado el paisaje, ¿no? A veces uno ve una ciudad, que la urbanización, ¿no? Que teníamos capaz humedales y de la nada desaparecen y está completamente tapado por las ciudades. Un cambio que puede llevar 10 años. Es impresionante el factor antrópico, cómo moldea algo tan rápido que a un proceso geológico le puede llevar miles o millones de años. Claro, yo vivo en una zona que en los últimos 300 años fue desecada para construir ciudades, bueno, para evitar el paludismo, pero fue desecada también para hacer ciudades y para hacer campos, ¿no? Entonces, el factor humano ha sido realmente bestial. También vivo muy cerca de una zona en la cual se construyó un dique para la entrada a un puerto deportivo y eso ha cambiado la dinámica costera y ahora la costa está retrocediendo. Es decir, nosotros tenemos un impacto sobre el mundo y sobre la geología. Queramos o no queramos, cualquier decisión que tomemos mal va a afectar. Lo que cuesta es revertir esa decisión y volver a la etapa inicial, pero que nosotros estamos transformando el paisaje a un ritmo rapidísimo. Aquí, por ejemplo, el paisaje cambió muchísimo con la tala de los árboles de los antiguos bosques que había. Las olas de erosión que hay han quedado reflejadas en el avance costero, por ejemplo, en zonas de Andalucía, en el sur de España, porque talábamos tan rápido, poníamos tantos recursos, que nosotros talábamos los árboles, el suelo se quedaba desnudo y las lluvias iban aportando muchos más sedimentos a los ríos y la costa avanzando muy rápidamente, a veces hasta más de 1 kilómetro. Entonces, y además en periodo histórico, es decir, no estoy hablando de hace 50.000 años, estoy hablando en periodo histórico. Entonces, claro, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande porque sabemos que nuestras acciones tienen consecuencias siempre sobre el medio y lo transformamos. Si no es que talamos un bosque o le provocamos un incendio, hacemos una mina de aire libre o construimos una ciudad. Porque, ojo, hablábamos mal de la minería, entre comillas, pero es que hacemos ciudades donde antes no había nada, no habían campos y habían árboles, que eso también tiene un impacto muy grande. No nos olvidemos porque las ciudades convierten el suelo prácticamente en impermeable y el agua se va para otro sitio y los acuíferos le cuesta mucho más rellenarse. Claro. Ojo, que todas las acciones tienen consecuencias y vivir en una ciudad no es tan limpio tampoco. Tiene también su problemática. Bueno, Nahum, me gustaría consultarte qué opinas de ahora la geología está entrando en la era de la ciencia de datos, la inteligencia artificial. ¿Cómo ves ese cambio ahora? Yo lo veo maravilloso. Sí. Y me explico, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la inteligencia artificial muchas veces nos burlamos de ella porque hay tendencias, ¿no? La gente, venga, hace unos meses se puso de moda transformarse uno en una imagen del estudio Ghibli. Todo el mundo, venga, haciéndose la tumba de las luciérnagas en su casa. Pero es que es cuando uno trabaja sobre todo con imágenes de satélite, con datos sísmicos, estamos viendo que es una herramienta potentísima. Los catálogos sísmicos hoy en día están ampliándose muchísimo gracias al uso de técnicas de inteligencia artificial, de deep learning, que nos permite detectar terremotos minúsculos que antes nosotros no podíamos picar manualmente. Y eso está siendo una ayuda porque nos está permitiendo conocer fenómenos que antes no podíamos conocer o no con tanto nivel de detalle. Entonces, va a suponer una verdadera revolución en nuestro campo porque vamos a poder descubrir patrones que antes no veíamos en señales sísmicas. Vamos a poder analizar datos mejor, conjuntos de datos más grandes. Y, claro, ¿cómo podemos decirle que no a una revolución que nos puede añadir tanto conocimiento? Claro, yo sé que siempre también da un poco de miedo porque ¿van a dejar de ser necesarios los humanos? No, porque siempre tenemos que supervisar lo que está haciendo la inteligencia artificial. Pero es que nos va a abrir un conocimiento totalmente nuevo, un conocimiento más intenso al que antes tampoco podíamos acceder. No nos pensemos que alguien iba a cogerse
continuamente las tiras sísmicas de los últimos 30 años y va a empezar a encontrar terremotos, ¿no? Claro. Eso lo podemos hacer ahora porque estas técnicas son capaces de encontrar esas señales que nosotros no hemos podido hacer. Y con eso, pues en muchísimos campos, mineralogía, geofísica, yo qué sé, que todo, minería, patrones geoquímicos que podamos encontrar en el entorno y que nos puedan ayudar a encontrar mejores yacimientos, ¿no? Todo eso, o incluso simplemente técnicas que nos permitan reconstruir mejor el subsuelo con los perfiles sísmicos. Yo qué sé, es que es un campo tan sumamente abierto que yo creo que nos va a dar muchísimas sorpresas positivas, espero, en los próximos años. No, yo no soy muy tecno-optimista, pero en este caso sí que lo soy porque estoy viendo que el avance está siendo muy rápido, aunque muchas veces simplemente la usemos para hacer chistes. Eso claro. Sí que es verdad. No, pero soy optimista sí. En este caso. No, y es un campo, es un campo que está muy verde todavía dentro de la geología, así que yo creo que es una muy buena oportunidad para los que se quieran interiorizar en el tema. Sí, yo ahora mismo, de hecho, bueno, ya están saliendo muchos artículos, ¿no? De modelos de aprendizaje automático, por ejemplo, para la detección de cosas en imágenes de satélite, cambios, formas que te interesen, cartografiar determinadas cosas que pueden ser muy tediosas porque hay miles de apariciones en las imágenes. Tenemos que aprovechar esa ola. Lo que antes tardaríamos en hacer años, ahora lo vamos a poder hacer en meses o en horas. Es decir, ¿cuánto más vamos a poder aprender de nuestro planeta ahora que los últimos 30 años? Pues yo creo que muchísimo. Y o nos subimos a ese carro o nos vamos a quedar anclados en el pasado. Yo creo que mucha gente se va a subir porque creo que va a mejorar mucho, o por lo menos añadir una profundidad mayor a nuestra investigación. Y seguro que nos va a dar sorpresas de cosas que se nos han pasado por alto en las últimas décadas. Bueno, Nahum, me gustaría conocer cuáles son tus desafíos acá a futuro, por ejemplo, con el tema de la divulgación geológica, bueno, con esto de tu línea de investigación en geoarqueología. ¿Cuáles son tus desafíos a futuro? Bueno, a futuro mi desafío en divulgación es seguir haciendo divulgación, poder hacer más divulgación, poder llegar a más sitios, que para mí eso es fundamental, ¿no? Seguir abriendo campo y siguiendo que la gente pueda seguir disfrutando de la geología. Hay etapas donde uno puede más y etapas donde uno pudo menos, pero desde luego mi intención es no dejarlo porque ya digo, además es que yo soy un convencido de la divulgación y me gusta. Y en mi investigación, pues bueno, pues uno de los retos a los que me enfrento es intentar encontrar una metodología que sea universal para poder reconstruir con la mayor fiabilidad la procedencia de las materias primas, ¿no? Y eso es algo en lo que estoy trabajando, es algo que obviamente cuesta muchísimo y es algo con lo que me estoy enfrentando y bueno, hay días que tienen un sabor más agradable y otros un sabor más desagradable, pero bueno, estoy seguro que van a salir grandes resultados y que bueno, como en cualquier otra ciencia, ¿no? Al final, pues cuando uno empieza a descubrir algo o empieza a trabajar en algo que es relativamente nuevo, pues obviamente le cuesta mucho, ¿no? Yo estoy aprendiendo muchísimo en el camino, reconozco que es algo a lo que a lo mejor nunca hubiese pensado a dedicarme. A la geoarqueología es una ciencia, una rama de la geociencia muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado, pero me lo estoy pasando bomba, la verdad, estoy disfrutando muchísimo y además invito a todo el mundo a que trabaje en geología o que le guste la geología, que lea, porque podemos aprender muchísimo sobre nuestra historia mirando la geología. Claro. Y esa es otra visión muy diferente a la que tampoco como geólogos no nos forman, vamos, por lo menos aquí. Eso tenemos que ser sencillos, tenemos que ser sinceros en ese aspecto, ¿no? Y tanto a la geoarqueología más antigua, que es a la que yo me dedico, como a la geoarqueología que se puede hacer, por ejemplo, para saber de dónde viene una roca de una cantera, de una construcción del siglo XIX, del siglo XVIII, bueno, pues hay un campo yo creo que muy, muy bonito, muy divertido y del que podemos aprender muchísimo. Bueno, eso está interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, uno ve a veces la pintura del geólogo, creo que hay un alemán que pintó eso, una pintura se llama así, y es muy interesante, ¿no? Porque ¿por qué pintó eso? Digamos, ¿qué es lo que lo llevó a eso? Entonces como que vas aprendiendo un poco también la historia de, no solo del pintor, sino también de la época, ¿no? El romanticismo, capaz Renacimiento, de Leonardo da Vinci, por ejemplo. Y realmente es súper interesante cómo la geología está. Pero claro, a veces no se la tiene en cuenta porque por ahí no se sabe qué es la geología o a qué nos dedicamos realmente. Bueno, yo pienso que el ser humano es geólogo desde el principio porque yo estaba hablando que me dedico a las materias primas, pero los pigmentos, la mayoría, claro, eran de origen geológico. Entonces tenía que buscar esos recursos también en el medio, ¿no? El arte estaba condicionado por la geología que tenía, ¿no? Y esos colores que se podían usar.
Entonces, bueno, pues igual también tenemos que tener en cuenta que incluso en el arte hay una parte de geología, los pigmentos modernos también, obviamente, mucho más. Aparte de la química que tienen, pues también procedían de unos recursos geológicos concretos. Entonces, bueno, la geología es que ya digo, es que subyace, no podemos sacarla de ningún sitio porque está ahí como pegada, forma parte estructural de todo, absolutamente todo. No podemos, ya digo, no podemos sacarla, no podemos separarla de nuestra historia de ninguna manera. Claro. Bueno, Nahum, para ir terminando, me gustaría qué consejo le darías a alguien que quieren meterse en la divulgación de la geología, ¿no? Por ahí están en el ámbito académico, en la docencia. Y bueno, sé que por ahí la divulgación a veces es medio complicado, las redes sociales a veces tienen mucha presión, ¿no? A veces los comentarios negativos no les suele sentar muy bien a todos. Entonces, ¿qué consejo le darías a esas personas? Mi primer consejo es que si piensas meterte en la divulgación, entra a la divulgación. Bien. Ese es el primero, que no hay que tener miedo. Yo sé que a veces es difícil. Ojo, todo el mundo se puede equivocar, podemos cometer errores, podemos tal, y a veces, por ejemplo, aunque uno no cometa errores, hay comentarios negativos. Yo al principio lo llevaba muy mal, los comentarios negativos los llevaba fatal, pero con el tiempo uno descubre y dice, bueno, una cosa es que tú te puedas haber equivocado y puedas haber dicho algo mal, pero a veces, por desgracia, el 99% de los comentarios que recibimos son de cosas que no tienen nada que ver, de comentarios simplemente destructivos, y esos comentarios lo único que hay que hacer es silenciar, clic, y ya está. Ni siquiera hay que bloquear. La gente dice, pues bloquea a esas personas. Yo no bloqueo a nadie. Yo, si algo no me gusta, lo silencio y paso. Porque a veces hay gente que quiere interactuar y no es porque tú hables de geología o hables de algún tema más polémico, como puede ser que el calentamiento global, la energía nuclear, lo que sea. Es simplemente que hay gente que está buscando en las tendencias cualquier palabra, entra a tu comentario y te contesta para él tener visibilidad. Entonces, ese tipo de comentarios uno lo que tiene que hacer es pasar y responder, porque al responder encima le estamos dando visibilidad a ese comentario. Así que yo le digo a todo el mundo que se anime, que no se desanime, que la divulgación es algo importantísimo, es muy divertido, se aprende muchísimo y sobre todo estoy seguro que vais a conseguir animar, aunque sea una persona, para que sepa más sobre geología, para que se informe y quién sabe si incluso estáis animando a los geólogos y a las geólogas del futuro. Eso también es importantísimo, porque como no lo hagamos nos vamos a quedar sin relevo generacional y no podemos estar trabajando toda la vida. Bueno, Nahum, muchas gracias. Nada, un placer haberte tenido en mi canal. Y bueno, el placer es mío, muchas gracias. Felicitaciones por el proyecto de Geólogos en Apuros, que la verdad que es una iniciativa muy, muy, muy bonita y muy lindo canal de divulgación. Así que bueno, ahí dejo de grabar y hablamos unos minutos más. Y bueno, nada, nos vemos. Venga, hasta pronto.